días, queridos amigos. En este nuevo martes estamos acompañados de Álvaro Rosero y de Verónica Larrea, con quienes voy a dialogar sobre algunos puntos de coyuntura de la actividad gubernamental en este momento. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos por Álvaro. Gracias, presidente, por recibirnos. Un placer compartir con Verónica esta conversación. Comencemos por lo urgente un poco. Ayer ha estado usted en Esmeraldas, un poco siendo testigo y evaluando los daños que producen esta catástrofe. Esta gente que ya sufrió, presidente, esta gente a la que ya le mintieron, ya le engañaron, ya se le robaron todo. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno para ayudarles a superar esta situación? Bueno, estuvimos ayer en el barrio 12 de octubre, en la calle Mercadillo y Séptima, que es la zona cero, la zona más crítica de este fuerte temblor. Ahí tuve la oportunidad de conversar con los esmeraldeños, poder escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus miedos también, y me contaron las experiencias pasadas de una gran desilusión para quienes se les prometió mucho y se cumplió casi nada. Luego tuvimos en el batallón número 13 de las Fuerzas Armadas una reunión del COE Nacional con la alcaldesa de Esmeraldas, con la gobernadora de Esmeraldas, asambleístas y otras autoridades. Nos hemos comprometido en ayudar a las 196 familias afectadas. Hay 42 viviendas destruidas, hay 804 personas que se han visto impactados por los estragos de este temblor, y nos hemos comprometido en apoyarlos primero con la activación del bono de desastre por $270 para cada familia, un bono de $7.500 para la reconstrucción de vivienda y un bono de $15.000 para la construcción de vivienda para aquellos que han perdido todo. Se activaron albergues en la escuela Luis Vargas Torres, se han activado también la entrega de kits alimenticios, de kit de vestimenta, y estamos activos. Yo me he comprometido y voy a cumplir de regresar el día 11 de abril. Ese día 11 de abril estaré allí en Esmeraldas con el ministro de Vivienda, el ministro de Inclusión Social, el director de la Gestión de Riesgos, del COE Nacional, para junto con la gobernadora y autoridades locales dar seguimiento al cumplimiento de todas las ofertas, que hicimos ayer. Bien, señor presidente, buenos días. Y yo quiero cambiar un poquito del tema de Esmeraldas, pasar al tema político, porque frente a esta crisis política y de gobernabilidad, han habido voces que están pidiendo la muerte cruzada. Sin embargo, ayer su consejero Carlos Gijón ha dejado claro que esta opción no sería considerada porque tienen otras herramientas para seguir gobernando. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son esas herramientas? Si todo parece además indicar que tras sus denuncias, los mecanismos de diálogo con el legislativo estarían agotados. Mire, Verónica, nuestro objetivo es servir al pueblo ecuatoriano. Yo he llegado acá para trabajar para los ecuatorianos y sobre todo para aquellos que no tienen empleo, para aquellos que no tienen oportunidad. Es lamentable, la Asamblea Nacional le ha dado la espalda a un gran número de desempleados en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa no tienen un empleo formal. La Asamblea les ha dado la espalda, pero yo haré todo lo necesario dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley a tomar todas las decisiones que me permitan alcanzar esos objetivos que esperan los ecuatorianos. Poder promover inversión, generar empleo, reactivar la economía para que los jóvenes y especialmente las mujeres ecuatorianas tengan una oportunidad de trabajo. Ahora, ¿cuáles serían esas herramientas? Quizás una consulta popular que también suena. Las herramientas serían primero utilizar decretos ejecutivos, reglamentos hasta donde nos permita la ley y la Constitución, y no descartamos someter a consulta popular este proyecto de ley tan importante para el desarrollo del país, pero que fue negado por la Asamblea Nacional. Es decir, poco contribuyen al desarrollo del Ecuador. No por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados.
vamos a seguir trabajando y tenemos las puertas abiertas para aquellos asambleístas que sí los hay, que son gente honesta, gente respetable, gente que quiere contribuir con el desarrollo del país, a los cuales nosotros les abrimos las puertas, porque si me quieren acompañar en esta cruzada para sacar adelante al Ecuador, para producir un cambio en su economía, pues bienvenidos. Los que no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decir, presidente, si hay un plan B, si puede haber un plan C. Le digo esto en función de... el gobierno defendió este proyecto de ley con mucha convicción. Y esto también podría haber llevado a personas a pensar que tal vez era la única carta con la que se contaba para generar lo que usted denominó un shock de inversiones. La gente podría estar tranquila hoy. Esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo pueden confiar en que hay otras herramientas que el gobierno va a implementar. Esos ecuatorianos pueden estar tranquilos, dado que cuentan con un gobierno que hará todo lo necesario, como ya lo he dicho, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley, para poder modernizar el Ecuador a efectos de atraer mayores inversiones y generación de empleo. Voy a utilizar un ejemplo figurativo. Si uno tiene para transportarse del punto A al punto B un auto, un cacharrito, probablemente un Suzuki Forza, pues ese auto le permite ir del punto A al punto B. ¿Qué queríamos con la ley de promoción de inversiones? Que sea una ley moderna, una ley que promueva aún más las inversiones, que genere aún más el empleo. Para el equivalente de un Ferrari, tener un Ferrari que nos permita con mayor modernidad, mayor velocidad, movernos del punto A al punto B. La Asamblea nos ha negado eso, se lo ha negado al pueblo ecuatoriano, no quiere colaborar, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar parados. Ese Suzuki Forza lo vamos a tunear, como se dice en términos automovilísticos, lo vamos a mejorar a punta de decretos, a punta de reglamentos, para impulsar esa inversión y para impulsar la generación de empleo. Señor presidente, en esta misma línea, tomando en cuenta que la ley de inversiones fue negada y archivada por el legislativo y quizás la ley laboral, las reformas laborales podrían correr la misma suerte en el legislativo, ¿usted va a insistir en enviar a la Asamblea estas reformas laborales? Yo me comprometí a algo que estamos cumpliendo, es llevar a cabo un proceso de socialización de la ley laboral, a efecto de que tanto sindicatos, empresarios, trabajadores puedan revisarla, puedan hacer todos los comentarios que ellos deseen. La verdad, tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional. Creo que a la Asamblea Nacional poco le importa el Ecuador y para ellos les es fácil darle la espalda al país y simplemente no preocuparse de aquella cantidad de mujeres y jóvenes ecuatorianos que esperan una oportunidad. Y le voy a dar otro ejemplo. El año pasado, con gran preocupación, yo presenté en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de reforma a la Ley de Educación Superior, que tenía por objetivo modernizar el sistema, promoviendo universidades libres y jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Han pasado de eso por lo menos 8 meses, la Asamblea Nacional ni siquiera se ha preocupado de tratar el proyecto. Ahí está otro ejemplo de la manera en que la Asamblea trata a los ecuatorianos, dándoles la espalda, simplemente preocupados de las broncas y de las peleas internas y personales entre los políticos dentro de la Asamblea. El gobierno, mi gobierno, va a buscar mecanismos nuevamente constitucionales y legales para ver la manera de eliminar la CENESID, cumplir así mi compromiso con los jóvenes ecuatorianos y eliminar estos exámenes tortuosos de ingreso a la universidad y promover una mayor cantidad de cupos en la universidad para que puedan estudiar lo que ellos quieran, no lo que quiera la CENESID. Así que seguiremos trabajando con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, tomando aún fuerza frente a la adversidad de una asamblea que no ha querido realmente preocuparse por el desarrollo del país. Presidente, un hecho inédito. El presidente de la República, más allá de una declaración, ha decidido ponerle su firma a una denuncia sobre hechos de corrupción. Ha decidido enfrentar la corrupción con su firma.
Esto, según he podido percibir, ha generado un amplio apoyo de muchos sectores, presidente, pero también traerá seguramente inconvenientes. Del otro lado están asambleístas que algunos de ellos, o entre ellos está quien ni más ni menos daba charlas de cómo se debería robar bien. Me imagino que su expertise le permitiría, o en ese manual constará, pues el hecho de no hay que dejar evidencia. Presidente, ¿se podrán demostrar estas denuncias de corrupción? Es algo que hoy se pregunta la ciudadanía. Hemos dado el primer paso. El primer paso es denunciarlos con nombre y apellido, presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Ya está en manos de la fiscal dar los siguientes pasos necesarios para probar esos actos y para que las personas que hayan incurrido en esas actividades ilegales sean sancionadas de acuerdo con la ley y de acuerdo con la Constitución. La verdad que a mí me ha sorprendido porque todos en el Ecuador, muchos dicen la corrupción se lleva muchos recursos del Estado, y eso es verdad. Lo hemos podido constatar a lo largo de estos 10 meses de gobierno, cómo pequeños actos de corrupción o indelicadeza consumen recursos del Estado que deberían de ir a atender las necesidades de los ciudadanos. Pero en todo caso, como le digo, mire, yo no quiero distraerme de lo esencial, preocuparme por la economía de la familia ecuatoriana, preocuparme por la generación de empleo de las mujeres y de los jóvenes ecuatorianos que claman una atención. Y bueno, si la Asamblea les ha negado una oportunidad, este gobierno va a insistir y va a buscar la mejor alternativa para proveer de ese empleo y de esas oportunidades para quienes hoy no lo tienen. Pero discúlpame, presidente, sin embargo, y estoy seguro que la mayor parte de la ciudadanía lo que quiere es a su gobierno trabajando para resolver sus problemas, pero insisto, este es un hecho inédito. Hay un acto que hay que reconocérselo, en principio a usted, presidente, al gobierno, y va a traer cola. Y la gente quiere saber hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente. Aquí estamos listos para poder enfrentar esa realidad. El primer paso ya lo di, nadie creyó que iba a determinar los nombres de aquellas personas que piden prebendas y hasta compensación económica a cambio de apoyar un proyecto de ley como el proyecto de ley de atracción de inversiones. Hemos dado ese paso, como hemos dado también otros pasos relativos a datos que son evidentes, casos evidentes de evasión tributaria y de lavado de dinero, porque yo le quiero decir a todos los ecuatorianos, la información del impuesto a la renta de cada ecuatoriano que paga impuesto o que debiendo pagar no lo hace, está en la página web del SRI. La información de pago de impuestos del SRI está en la página web del SRI. Ustedes, terminado este programa de televisión o de radio, pueden poner, por ejemplo, mi nombre, Guillermo Lazo Mendoza, y ahí automáticamente le aparece el historial tributario mío de los últimos 15 años, tanto en impuesto a la renta como impuesto a la salida de divisas. ¿Qué hice yo en el fin de semana? Ver un caso muy concreto de una persona que dice ser emprendedor, que dice tener conciencia social y que cuando nos damos cuenta, en 15 años de trabajo como emprendedor, ha pagado solo $3.000 de impuesto a la renta y ha pagado el triple en impuesto a la salida de divisas, demostrando claramente que lo que envió al exterior es 10 veces lo que ganó en el Ecuador. ¿Se refiere a Javier Herbas? Entonces, yo creo que las autoridades tienen la obligación de iniciar procesos de fiscalización para ver estas inconsistencias. Me refiero al caso de Javier Herbas, que también lo puse por escrito. Y este es un caso no solo de Javier Herbas, es un caso que se presenta en muchos ciudadanos ecuatorianos que con esa actitud le dan la espalda, le niegan oportunidades a muchos niños que sufren desnutrición crónica infantil y que esos impuestos se requieren
para llevar a cabo programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Se llenan la boca de hablar de justicia social y al momento de pagar impuestos no los pagan. O lo que es peor, al momento de pagar impuestos a la salida de divisas, uno puede constatar que lo que enviaron al exterior es 10 veces lo que ganaron en el Ecuador. Ahí hay una inconsistencia, porque si usted gana $1.000 mensuales, pues esos $1.000 los requiere para vivir en Ecuador. Pero tras que parece que no los utilizar en gastar en el Ecuador, los envía no esa cantidad, sino 10 veces más al exterior. Ahí hay inconsistencia, que las autoridades tributarias, igual que la UAFE, investiguen y si hay algún delito, pues que la Fiscalía actúe. Presidente, el SRI debería actuar por sí mismo. Algunos se cuestionan el hecho de que usted haya tenido que solicitarle al SRI que haga estas investigaciones. Sí, desde el primer día de gobierno a la directora general del SRI le planteé, no con nombres y apellidos, pero sí casos, parámetros, de alguna manera, maneras de actuar que son similares en muchas personas y que usted con herramientas como Big Data o inteligencia artificial puede llevar a cabo acciones efectivas contra todos aquellos ecuatorianos que ganando dinero, que debiendo pagar impuestos, no lo pagan y que el SRI debe modernizarse y llevar a cabo procesos modernos que permitan cruzar, por ejemplo, la información del patrimonio que declara una persona, y esa sí es información confidencial que permanece en el SRI, con sus ingresos, el pago de impuestos y el impuesto a la salida de divisas que le determina qué cantidad de dólares han enviado al exterior. Yo creo que eso es indispensable, porque penosamente, Álvaro, tengo que denunciar al Ecuador que hay mucha evasión tributaria y que cada vez que hay necesidad de hacer ajustes en el campo fiscal de las finanzas públicas, siempre se apela a cobrarme impuestos, más impuestos a los que ya pagan impuestos y se escapan por la ventana, muchos a los cuales evaden con facilidad y la autoridad tributaria no ha hecho el suficiente trabajo para poder evitar esta evasión, que es un delito. Es un delito tipificado en la ley como tal y que tiene también penas que cumplir en el caso de comprobarse estos delitos. Señor presidente, sabiendo que el hacer este tipo de denuncias le cerraría toda puerta para conseguir los votos en la Asamblea y además quemaría los puentes de diálogo, ¿qué le animó a hacer públicas estas acusaciones y en ese momento en concreto? Y también la gente se pregunta, ¿por qué no lo hizo antes cuando se produjeron los hechos? Mire, lo hemos hecho antes. Muchos se preguntan el cuestionamiento que usted me hace y le digo antes de que se trate la ley en Asamblea Nacional, el día jueves mismo en la mañana, yo hice esta denuncia del caso de asambleístas y del caso del ex candidato presidencial Hervas. Así que yo creo que siempre yo comprendo que muchos dicen, ¿y por qué no lo hizo antes? Bueno, porque no había la información, porque no había el momento, porque no era el timing adecuado. Yo me paso trabajando. En este caso, yo mismo personalmente acudí a la página web del SRI, que es información pública, insisto, cualquier ecuatoriano la puede revisar, de cualquier ecuatoriano, y vi la información de impuesto a la renta y también del impuesto al ISD. Y me pareció extraño que un exportador de brócoli, que por años viene trabajando en esta industria, haya pagado apenas $3.600 en 15 años. ¿Cuánto paga usted de impuesto a la renta, Verónica? Muy poco. ¿Pero cuánto paga usted al año? Más o menos. A veces $100, a veces en cero. Bueno, pero usted paga impuestos y muchos empleados públicos pagan impuestos, se le descuenta de su salario y las cantidades que pagan son supremamente más altas de la que paga en este caso un exportador de brócoli. Al ver estas inconsistencias, digo yo, el SRI tiene que actuar. Y por eso le mandé una carta al SRI ordenándole que practiquen
un examen a la situación tributaria del señor Hervas y creo yo que tiene que ser extensivo a sus empresas también, como todo ecuatoriano. ¿Quién tiene corona en el Ecuador para que no se lo fiscalice desde el punto de vista tributario? Absolutamente nadie. En mi caso personal lo han hecho durante los últimos 15 años, lo hizo el gobierno de Correa, lo hizo el gobierno de Moreno y acabo de pasar por todo un proceso donde me han expurgado de arriba abajo en Asamblea Nacional a propósito del caso Pandora Papers, que ya fue descartado en este caso por las autoridades del Ecuador. Señor presidente, siento que hay mucha presión alrededor de usted en este momento. Ayer chequeaba un editorial que hablaba de que el presidente prácticamente tiene dos caminos, la muerte cruzada o pactar con el correísmo. Y honestamente se lo digo, presidente, creo que hay unas 2/3 partes de los ecuatorianos a quienes nos dejaría muy tranquilos, unas palabras suyas, sabiendo que eso, sobre todo lo segundo, no está en planes. Mire, yo le voy a decir algo muy claro, Álvaro. Siempre lo dije como candidato. Gobernaría con decreto ejecutivo, con reglamentos a las leyes. La actitud de la Asamblea Nacional al no tratar la ley de comunicación, al no tratar la ley de educación superior, al no tratar la ley de seguridad, al no tratar la ley de económica urgente de finales del año pasado, al negar la ley de atracción de inversiones, ya son 5 claras razones. Solo le han negado uno, presidente. 5 leyes que hemos enviado a la Asamblea Nacional, una negada y el resto no tratadas, demuestra claramente que a la Asamblea Nacional, salvo honrosas excepciones, que sí las hay de algunos asambleístas serios, patrióticos, en la mayoría no les importa el Ecuador. Le dan la espalda al Ecuador, lo único que le interesa a ellos es negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos. Y lo que me demuestra a mí es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al gobierno nacional. Ahora, hay alternativas y hay caminos. Uno de aquellos es la consulta popular, que la estamos trabajando, a la que me voy a dedicar de manera especial esta semana, y someter a consideración del pueblo ecuatoriano lo que la Asamblea Nacional se ha negado a tratar consistentemente en los últimos 10 meses. Ahora, a la pregunta suya, Álvaro, en esto tenemos que ser claros y frontales. ¿Quién elige a los asambleístas, Álvaro? Sí, los ciudadanos. El pueblo ecuatoriano, los ciudadanos. La Asamblea Nacional tiene una conformación determinada sobre la base de las elecciones en las que participaron los ciudadanos. No es el gobierno, no soy yo el que ha escogido a 48 asambleístas de Alianza País. Fue el pueblo ecuatoriano, en elecciones libres, transparentes, y por lo tanto, como presidente del Ecuador, yo tengo que respetar esa decisión del pueblo ecuatoriano. Ahora, que tengamos previsto acuerdos, pactos o diálogos, diálogos sí, porque es parte de una práctica democrática, pactos no, definitivamente que no. No hay ningún pacto con el correísmo, como yo debo de decir claramente, tampoco existe un pacto con el Partido Social Cristiano, a pesar de que ellos votaron a favor de la ley de atracción de inversiones. Voto que yo agradezco, pero lo hicieron porque son coherentes. Ellos han promovido también estas ideas que yo promuevo desde hace mucho tiempo y pues obviamente lo lógico era esperarse que voten acorde con sus ideas, sus propuestas, su ideología. Así que la obligación de hablar con todos en democracia existe, pero queda claro que el gobierno tiene que encontrar su camino, su propio cauce para buscar el bienestar de los ecuatorianos y no perder el tiempo con enviar más leyes a la Asamblea Nacional.
Señor presidente, frente a este bloqueo, frente a esta crisis de gobernabilidad que se ha dado, ¿su gobierno ha pensado en cambiar, quizás oxigenar su frente político? Vamos a hacer algunos ajustes y de manera oportuna haremos los anuncios, pero sí le debo decir que es lamentable que una función del Estado se dedique a mirarse introspectivamente hacia adentro, solo ellos, solo lo que le preocupa a los asambleístas, lo que requieren personalmente, los negocios que quieren hacer y que le den la espalda al pueblo ecuatoriano. Y aquí no hay un presidente pintado en la pared. Así como he hecho las denuncias con frontalidad, las seguiré haciendo cuando sea necesario, porque en el caso del señor Hervas, más allá de la situación de él, yo creo que estamos enviando un mensaje muy claro a aquella cantidad de ecuatorianos, que no son pocos, que tienen las mismas prácticas del señor Hervas, que le dan la espalda al pueblo ecuatoriano, que le niegan el pago de los impuestos que corresponde por ley, que aquí no estamos jugando, que vamos a trabajar y me voy a dedicar a trabajar con el SRI para desarrollar todos los programas y todas las políticas públicas que le den al SRI mayor efectividad en la recaudación de impuestos sobre los evasores de impuestos. Presidente, el ambiente político uno puede presumir que va a seguir tenso. De hecho, varias de las fuerzas que usted señala que están representadas en la Asamblea, además, tienen y han demostrado tener la capacidad para generar caos en las calles, presidente. Frente a esto y frente a la necesidad imperiosa de que usted concentre sus esfuerzos en resolver los problemas de la gente, pero con una amenaza de esa naturaleza, ¿cómo piensa administrar estas semanas, meses que vienen? Mire, también leo encuestas y veo claramente cómo han perdido el apoyo popular, cómo han perdido el apoyo en las calles de muchos de los ecuatorianos. Usted ve que no hay ninguna manifestación importante en los últimos meses en el Ecuador. Yo seguiré trabajando por el bienestar de la familia ecuatoriana. Seguiré pensando y recordando a aquella mujer ecuatoriana, madre soltera, madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 1, de 2, de 3, de 4 hijos, que cumple la doble función en el hogar de madre, de padre, de buscar recursos económicos y a la vez darse tiempo para educar a los hijos, que se levanta de madrugada para preparar algo de desayuno, para vestir a sus hijos para que vayan a la escuela. Ella va a su trabajo y llega en la noche a preparar la cena, ayudar a hacer la tarea de los hijos. Es decir, es un trabajo muy sacrificado. Ellas me inspiran a mí y dedicado a ellas y a sus hijos, mi trabajo va a ser de manera frontal, decisiva, buscando dentro de la Constitución los espacios que la Constitución me permitan para actuar sin contar con la Asamblea Nacional y también dentro de la ley ver la manera a través de la cual con decretos ejecutivos, con reglamentos a las leyes, podamos dar las respuestas que esperan todos los ecuatorianos. Así que a eso nos vamos a dedicar en los próximos meses y bueno, hay un dicho popular que dice, para pelear se necesitan dos. Si la Asamblea quiere pelear, bueno, que se busque alguna otra persona porque yo estaré ocupado en atender las necesidades de los ecuatorianos. Queridos amigos, me hacen seña de que ya terminó el tiempo del programa. Solo déjeme darle un dato, presidente, para que usted siga entusiasmado en estos diálogos con los medios de comunicación. En 7 de cada 10 vehículos en movimiento en el país se está escuchando una estación de radio. La capacidad, el alcance que tienen estas conversaciones en un horario pico, como el que se transmite en los días martes, le permitan a la ciudadanía estar al tanto de lo que se necesita saber, de las respuestas de su presidente a las interrogantes de la prensa. De mi parte, gracias por atendernos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Verónica, por haber participado en este diálogo. Y a todos aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en su auto escuchando la radio, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, les envía un saludo y tengan mi compromiso, que yo dedicaré todo mi tiempo
a buscar la manera de solucionar los problemas del Ecuador, a buscar la manera de generar bienestar para los ecuatorianos, a promover inversiones a pesar de que nos negaron una ley y a generar empleo, que es lo que requiere principalmente la mujer y los jóvenes ecuatorianos. Hasta el próximo martes. Muy buenos días. Gracias, presidente. Gracias, Verónica. Gracias, Álvaro. Gracias, presidente. Gracias, Vero. Gracias.